comenzamos conforme vayan ingresando los demás. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy nos honra con su presencia una ponente muy importante. Nos acompaña el día de hoy la doctora Eunice Rojas Saldívar. Estudió médico cirujano en homeópata en la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También estudió medicina interna en el Hospital de Especialidades del Noroeste de Monterrey. Cursó un posgrado en hematología en el Instituto Nacional de Cancerología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como experiencia laboral, trabaja en el Hospital General de la zona número 23 de la Bahía de Nayarit. Nuestra invitada del día de hoy ha tenido grandes trabajos, muchísima experiencia a lo largo de su vida. También forma parte de asociaciones, una de ellas la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, como número de socios 766, American Society Hematology, que tiene número de socio 178,000, como también la Europa Hematology Association, con número de socio 40,436, y la International Society Thrombosis and Hematosis, con número de socio 543,780. Hoy un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy a este ciclo de conferencias. La conferencia que el día de hoy la doctora Eunice Rojas Saldívar se titula La lucha de la vida. Adelante, doctora Eunice. Muchas gracias por la presentación. Parte de lo que me pidieron los invitados que me hicieron justamente la petición para estar en esta charla el día de hoy fue pues platicarles al respecto de mi experiencia personal en cuanto a mi parte académica. Y bueno, pues les quiero decir que yo nací en Ciudad de México. Actualmente vivo en Puerto Vallarta, que es justamente en la zona de Bahía de Banderas, de donde trabajo. Pues mis estudios fueron desde la parte como, digamos, de la escuela elemental, primaria, secundaria y preparatoria, fueron en una pues escuela privada. Sin embargo, bueno, es importante que ustedes sepan que realmente esta oportunidad que tuve no fue, digamos, completamente financiada por mis papás. Hubieron becas de por medio que evidentemente se iban haciendo pues ahí latentes en función a como el desempeño académico que iba teniendo. Y bueno, todo esto me llevó a la parte de plantearme ya qué iba a estudiar. Cuando estaba en la preparatoria, pues realmente me sentía con mucha facilidad para muchas cosas. Sin embargo, fue una decisión difícil el tomar como qué rumbo profesional iba a llevar en mi vida. Decidí estudiar medicina porque realmente creo que tener mucha empatía con las personas y me gusta mucho el apoyo con las personas en particular. Entonces, viendo como las opciones que tenía para estudiar, decidí tomar área 2, que es el área de médico-biológicas, y de ahí pues me fui encaminando hacia la parte médica. Cuando era niña, mi mamá tenía muchos problemas respiratorios y parte de esto la llevó hacia
pues verse involucrada con muchos médicos. Uno de ellos, y es realmente su médico de cabecera y lo sigue siendo al día de hoy, es un acupunturista, el doctor Roberto González. Él daba clases en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, de donde yo soy egresada por la licenciatura. Entonces, preguntando y tratando de averiguar pues qué escuela de medicina era tal vez la más apropiada para mí, por el perfil que yo veía, decidí aplicar al Instituto Politécnico Nacional. No fue una tarea fácil, de hecho, la primera ocasión que hice el examen no quedé. El Instituto Politécnico Nacional te otorga como dos posibilidades de hacer el examen. En la primera ronda, digamos, entran prácticamente en el semestre de agosto y los de la segunda ronda entramos en el semestre de enero. Recuerdo muy bien que yo ya había como pensado que tal vez la medicina no era para mí. Y fue mi papá quien me impulsó en realidad, quien me dijo, no, pues aplicas la segunda ronda. Regularmente, pues cada vez que tú aplicas a un sitio, pues requieres hacer el pago por un examen, ¿no? Y yo decía, no, pues ¿para qué pagar otro examen o otra ronda? Y me dijo mi papá, no, pues es gratis, o sea, nada más es cuestión de que tú decidas, ¿no? Y esto fue tal vez lo que más me impulsó a decidir tomar esta segunda oportunidad. Hice el examen, apliqué y me quedé. Estaba muy feliz por la escuela, la carrera que iba proyectada. Yo tenía como en mi idea, justo en esa época, dedicarme justo a la parte de medicinas alternativas. Y bueno, pues cursé toda la carrera pues ligada como a este enfoque. Parte de lo que me entusiasmó mucho de la homeopatía era que justamente no había como, no está como muy bien aceptada por la gente que hace medicina convencional. Y me entusiasmaba mucho buscar como la parte de investigación en este sentido para darle peso y darle validez científica hacia la parte de homeopatía. Entonces me metí en grupos de trabajo de investigación y fui adentrándome a este mundo que me pareció como muy fascinante. El no entender tantas cosas y empezar a indagar y empezar a darte cuenta, no sé, fue algo que me entusiasmó mucho en una, pues prácticamente en toda la carrera, ¿no? Porque empecé a buscar cosas de investigación desde los primeros semestres. Pues eso al final del día me llevó a que al término de la carrera yo buscara hacer, bueno, hagan de cuenta, yo no sé si ustedes tienen como mucha idea y seguramente no, pero cuando uno estudia la carrera de medicina, depende igual la escuela. En el Politécnico se estudian 7 años, en la UNAM se estudian 6 años y después como de la licenciatura formalmente se lleva una parte de prácticas en el hospital. Este primer encuentro en el hospital se llama internado médico de pregrado. Entonces, es tu primer acercamiento que dura prácticamente un año y al siguiente año te vas a algo que se llama servicio social. En el servicio social, entonces, ya sin, digamos, propiamente la necesidad o la autoridad de algún médico ya formado, pues tú te dedicas a ver esta parte de tu formación y enfrentándote a la parte de los pacientes. Entonces, yo tenía toda la intención de, posterior de mi internado, buscar justamente un servicio social en investigación, teniendo en cuenta que había o me estaba orientando en este perfil de investigación, que me parecía muy fascinante. Entonces, tuve muchos conflictos para poder llevar a cabo esta parte y pues al final del día, aunque apliqué a esta beca y realmente es como difícil que la gente quede y yo tenía un buen currículum desde el punto de vista académico, fue para mí pues difícil poder entrar a este
Servicio Social de Investigación. Entonces, bueno, de ahí, ya que fue rechazada la beca para mí, pues me tocó seguir el camino convencional. Y el camino convencional era ir a hacer pues mi internado simplemente comunitario. Tuve la oportunidad de hacerlo dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en una clínica del Seguro Social, al igual que pues en una clínica, bueno, en un hospital del Seguro Social hice mi internado médico de pregrado. Y de ahí, cuando, digamos, como médico te enfrentas más hacia justamente la parte de ver pacientes, estar en contacto con ellos, que te quita el servicio social de investigación en el que prácticamente tú te dedicas a hacer un protocolo de investigación, pues fue haciéndose latente la espinita de, oye, ¿y si aplicas a una especialidad médica? No sé si ustedes tengan idea, pero aproximadamente el año pasado había un total como de 50,000 aspirantes y ha sido uno de los años en los que más aspirantes a especialidad médica se han aceptado, pero aproximadamente se acepta entre el 5 y el 10% de los médicos que hacen este examen. Es un examen que se hace a nivel nacional y que te permite pues, poder concursar por una beca para hacer tu especialidad médica. No existe ninguna otra forma para tú poder llegar a hacer una especialidad médica. Cuando yo apliqué a este examen, que fue en el año cuando estaba haciendo el servicio social, el número de aspirantes seguramente era mucho menor y el número de pues, aceptados también era mucho menor. Y bueno, pues tuve la fortuna de poder pues, salir seleccionada para pues, hacer una especialidad médica, y en este sentido me encaminé hacia la medicina interna. ¿Por qué la medicina interna? Bueno, el médico internista es el especialista, digamos, de los adultos. Así como existe el pediatra para los niños, pues existe el geriatra para los adultos mayores. El médico internista ve como en global al adulto. Y muchas subespecialidades parten de esta especialidad troncal. Entonces, yo en esa época tenía muchas ideas en la cabeza, sobre todo estaba más enfocada hacia hacer una especialidad encaminada hacia la parte de nefrología. El nefrólogo es el médico que estudia los riñones y me parecía muy fascinante el tema de cómo funcionaban los riñones y lo noble que son este tipo de órganos. Por decirlo de alguna manera y para que ustedes me entiendan, como que ceden un poco de sí y a veces se sacrifican por dar funcionalidad a otros órganos desde el punto de vista funcional, ¿no? Entonces, esto se me hacía como muy interesante y esa era mi idea al momento de hacer el examen de residencias médicas. O bien concursar por una subespecialidad en infectología. Los infectólogos son los médicos que estudian, digamos, las infecciones, estudian a los bichos que nos atacan en el sistema inmunológico y pues dan tratamientos dirigidos hacia las diferentes infecciones. Entonces, como el servicio social, yo pretendía hacerlo justamente para averiguar cosas relacionadas a tuberculosis, teniendo en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad mundial y hay mucha tuberculosis en diferentes sitios, además de que tenía conocidos que habían tenido problemas de tuberculosis y habían fallecido, y yo misma tuve tuberculosis a nivel de las pleuras. Las pleuras son las capitas que recubren los pulmones. De ahí como mi interés ligado hacia esta parte. Entonces, bueno, la calificación que obtuve en el examen me permitía concursar por una buena sede. Y pues apliqué hacia diferentes lugares. Cuando uno concursa entonces, existen ciertos hospitales
que son hospitales, pues, digamos, con alto reconocimiento académico, que te permiten, digamos, concursar por una plaza antes de ingresar al hospital. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Bueno, hice el examen, no me quedé, apliqué a Médica Sur y antes de, digamos, que me dieran el veredicto final, la verdad es que decidí desistir y renunciar a esto. En ese momento quería tener la tranquilidad simplemente de cursar o bueno, de tener una buena sede para hacer mi especialidad. Entonces ya no supe cuál hubiera sido el punto final hacia esto, pero decidí entonces, ya que tenía historia de haber hecho el internado y el servicio social en el IMSS, decidí aplicar a una sede en el IMSS. El IMSS tiene, digamos, como 4 sedes muy importantes. En la Ciudad de México es Centro Médico y el Hospital de la Raza. En Guadalajara es Centro Médico de Occidente y en Monterrey es Centro Médico del Noreste. Y entonces, en orden, puse primero el Centro Médico en Ciudad de México, después puse Guadalajara como segunda opción y en tercera opción puse el Centro Médico del Noreste. Entonces ahí fue que pues quedé seleccionada. En el primer año, pues realmente, bueno, algo importante que me parece a destacar es que yo nunca había salido de casa, ¿no? Estaba muy acostumbrada a vivir en Ciudad de México, en pues simplemente vivir una vida citadina y hasta cierto punto con muchas comodidades, ¿no? Estar en casa, que tus papás te cuiden, que tu mamá te apoye con la comida, muchas cosas se vuelven como muy importantes en la parte de ser estudiante de medicina. Y bueno, pues al quedar en el Centro Médico del Noreste, pues tuve que salir de casa e irme a Monterrey. Ventaja que una de mis tías vive allá y bueno, realmente ella fue alguien muy importante en este primera aventura fuera de casa, ¿no? Me ayudó como a buscar un espacio donde quedarme cerca del hospital y cosas por el estilo. Y entonces ya me tuve que enfrentar a mis 24 años aproximadamente a ser completamente independiente. Tuve evidentemente apoyo de mis papás de manera inicial, sobre todo para los gastos que implican un traslado fuera de tu ciudad natal. Y bueno, después el salario que yo recibía como beca, pues me permitía, organizándome, claro, pues poder solventar el pago de mi renta y solventar los gastos de alimentación y pues cosas recreativas también. Estuve el primer año en un municipio que se llama San Nicolás de los Garza, pertenece a la zona metropolitana de Monterrey, y ya en el segundo año me moví a Monterrey, que es así como funcionan las sedes del IMSS, ya ahora sí directamente al Hospital de Especialidades. En ese año, uno de los servicios más importantes que había en el hospital para nosotros que estábamos en la especialidad de medicina interna era justamente hematología. La hematología es la especialidad médica que se dedica al estudio de la sangre. Y pues como ustedes sabrán, la sangre está en todo el cuerpo. Y cualquier órgano que se pueda afectar, puede afectar también la sangre. Entonces, es un servicio en realidad muy pesado porque abarca muchas cosas, desde enfermedades tranquilas y benignas como una anemia, hasta enfermedades malignas, es decir, cáncer, los tumores de la sangre. Y pacientes que están bajo tratamientos de quimioterapia, pues son pacientes muy lábiles a infectarse y a tener complicaciones por los propios tratamientos. Entonces era realmente un servicio muy pesado. Te demandaba llegar pues alrededor de las 6 de la mañana del hospital y estar saliendo inclusive a veces hasta después de las 8 de la noche.
Sin embargo, era como muy reconfortante, sobre todo ver que pacientes que llegabas a tener muy graves, pues podían salir adelante. Y la hematología me empezó a llamar mucho la atención desde entonces, porque me parecía increíble que un médico hematólogo pudiera inclusive valorar o ver ciertas cosas con un estudio tan simple como lo es una biometría hemática. Al término de ese año, de ese segundo año de especialidad, pues empezó a rondar por mi cabeza la posibilidad de pedir, digamos, como una derivación. ¿Qué significa pedir una derivación? Es decir, yo me quedo con los 2 años de medicina interna, la especialidad consta de 4 años, entonces yo me quedo con esos 2 años y decido ir a otra, a una subespecialidad, en este caso era aplicar hematología. Evidentemente, como hice muy buena relación además con mis adscritos en esos momentos, que después se convirtieron en mis compañeros, me propusieron, el Centro Médico del Noreste justo iba a abrir ese año la especialidad de hematología y me propusieron poder quedarme para allá para hacer la especialidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social es muy normativo, entonces tiene como ciertos puntos muy cuadrados. Y tú, después de haber hecho 2 años de medicina interna, no eres, digamos, como una persona candidata a entrar a la especialidad de hematología. Lo que te pide el instituto es solamente 1 año de medicina interna. Entonces yo no entraba dentro de ese perfil para poder hacer la solicitud a quedarme en el mismo hospital a hacer la especialidad de hematología. Tuve en esa época mucho apoyo de parte del jefe de hematología de ahí del hospital, y él fue quien me contactó con la dirección de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Me dijo, conozco al jefe de docencia, y le pedí que pues te pudiera hacer una entrevista para que pudieras aplicar. Nosotros, los años de especialidad para nosotros empiezan en marzo. Pues ya estábamos a mediados, finales de marzo, cuando se hizo este contacto, y realmente le agradezco mucho al doctor Báez, y tal vez sin él yo no hubiera tomado el camino que tomé en ese momento. Bueno, él fue quien hizo como todo el enlace que les comento, y de esta manera llegué al Instituto Nacional de Cancerología. Apliqué, hice el examen y tuve la oportunidad de ingresar, aunque llevaba 1 mes de desfase de la especialidad. Me fui entonces para Ciudad de México nuevamente, y bueno, aunque pues mis papás vivían por allá, por un lado quedaba difícil por cuestiones de traslado y tráfico y esto poder vivir con ellos, así que seguí viviendo por mi cuenta. La ventaja que tiene este hospital en relación a, en general, todos los institutos nacionales de salud es que tiene dentro de las mismas instalaciones lugares para que tú como médico te puedas quedar, digamos, como a vivir, ¿no? Estos espacios se llaman justamente zona de residencias, y entonces me quedé ahí viviendo los 3 años de la especialidad. Fueron años difíciles, sobre todo, pues yo creo los 2 primeros años, bueno, cada uno de los años tuvo su saborcito, por decirlo de alguna manera, pero sí fue muy diferente, digamos, venir de hacer la especialidad en una institución de salud pública que lo tiene todo, sin que tú mires hacia adelante, y más estando en una de las principales sedes, a llegar a un hospital en el que al paciente le cuestan las cosas. Y entonces así funcionan los hospitales de Secretaría de Salud. Los pacientes pagan por su atención médica. Pueden pagar cuotas mínimas o pueden pagar cuotas altas, pero al final del día esto
pues impacta en la parte de los diagnósticos y en la parte del tratamiento que recibe el paciente. Esto para mí fue como algo difícil porque se sentía muy feo ver que un paciente sintiera que pues no podía pagar un tratamiento. Y es que en hematología los estudios que se hacen son costosos muchas veces para llegar a los diagnósticos finales y pues los tratamientos también llegan a ser de alto costo. Al día de hoy, si yo tuviera una enfermedad hematológica, un tumor de la sangre, creo que realmente ni siquiera tendría posibilidad de pagar yo por mi propia cuenta un tratamiento de ese costo. Es diferente dependiendo del tipo de tumor, pero un tratamiento allá en el INCAN, tal vez de los esquemas más económicos que hay, llegará a ser de unos 5,000 pesos y el más caro tal vez rondará los 30,000 pesos. Y son tratamientos que se ponen en lapsos de cada 3 semanas. Entonces esto sí fue algo como difícil desde esa parte personal y pues sí, desde esa parte personal fue algo difícil de sobrellevar, sobre todo el primer año. En el segundo año fue un año muy pesado por la parte académica, implicaba pues echarle muchas ganas porque muchas de las decisiones dependían de la forma de pensar y el razonamiento que hacía el residente de segundo año de la especialidad. Entonces, sobre uno recaían muchísimas responsabilidades. Fue un año muy difícil desde ese punto. Y en el tercer año las dificultades radicaron más bien como en el tema de el trabajo para hacer la tesis, es decir, para graduarte de la especialidad, porque pues yo retomé justamente el amor que le tenía a la parte de la investigación y me fui enfocando a hacer como un buen trabajo. Tuve la oportunidad de concursar por un premio, se llama el premio Dr. Noriega Limón. El premio consiste en, digamos, evaluar diferentes trabajos de especialidades médicas o especialidades que tengan un punto desde la parte de oncología, y justo se llama así, tesis al mejor estudio de oncología. Tuve la oportunidad de ser de los finalistas y aunque bueno, al final del día no gané el premio, mi trabajo fue ampliamente reconocido, al menos desde esa parte, y fue algo que me dio muchísima satisfacción. Una de las cosas o de las metas que tenía después de salir de la especialidad era regresar justamente al lugar que había hecho que me enamorara de la hematología, y era justamente el Hospital de Especialidades de Monterrey. Entonces, al salir del INCAN, apliqué para trabajar allá. El trabajo que me ofrecieron en ese momento fue un trabajo que se llama de eventual. El trabajo consiste simplemente en que tú no tienes una base médica, pero cubres las vacaciones o cubres el trabajo de los otros médicos cuando están de licencia y cosas por el estilo. Tuve la fortuna de tener chamba todo el año, aunque no tenía una base fija como tal. Y la verdad fue un año como muy bonito, pese a cuestión de la pandemia, porque pude desarrollar al 100% la parte de benigno y la parte de hematología maligna. Y además pues tuve la oportunidad de regresar ahora como compañera de muchos de mis maestros que había tenido en ese segundo año de la especialidad de medicina interna. Y bueno, pues por cuestiones personales, porque no solo es importante completar la parte profesional, sino también la parte personal, decidí hacer un cambio de residencia a Puerto Vallarta.
el motivo fue porque mi novio trabajaba acá ya hace unos años atrás. Él también es médico, es médico intensivista. Los médicos intensivistas son los médicos que se encargan de los pacientes críticos que están en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, pues teniendo en cuenta que él ya estaba posicionado para acá y que de alguna manera vivir en una ciudad más pequeña te ofrece mejor calidad de vida, pues decidí aventurarme a venir para acá. Tuve la fortuna también de coincidir con que había una plaza vacante para venir para acá de hematología, entonces pues llegué de esta manera al hospital en el que estoy trabajando ahorita, que es el Hospital General de Zona número 33 de Bahía de Banderas, en Nayarit. De casa me queda aproximadamente a unos 20 minutos, media hora. Y pues como todo lo que vivimos con el COVID, en un hospital que por categoría pertenece a un hospital de segundo nivel, es decir, no es una clínica de medicina familiar, pero tampoco es un hospital de especialidades como el en el que yo estaba laborando anteriormente, pues este tipo de hospitales sobre todo abarcaron mucho o han soportado mucho a los pacientes con infecciones por COVID. Yo llegué en enero de este año a laborar acá, y pues al inicio me tocó igual ver solo pacientes con COVID. Ya por ahí de abril, cuando las cosas mejoraron, tuve la oportunidad de que se abrieran las consultas de especialidades, me abrieron mi consulta y bueno, a partir de entonces es que estoy viendo solamente pacientes de hematología como tal. Somos un hospital nuevo, entonces apenas se están construyendo muchas cosas, hay desconocimiento de muchas otras cosas, de cómo funcionan y pues tengo pocos pacientes ahorita. Espero que eventualmente tanto mis compañeros médicos como la misma población vaya pues creciendo y exigiendo la parte de la consulta de la especialidad para que pues poco a poco esto puede ir creciendo. Y pues esa es mi parte de vida profesional resumida. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo en lo que los pueda seguir orientando. Bueno, sí, Eunice, es muy importante tu trayectoria, tu trabajo académico, profesional. Se me olvidó y se me pasó una disculpa, mencionarte que el auditorio que el día de hoy estás teniendo es un auditorio de una comunidad rural, una comunidad apartada de la ciudad, de varias situaciones, tanto carencias, podemos decir. ¿Qué les dirías a mis alumnos, a nuestros alumnos de esta institución, referente a tu trabajo, a tu experiencia, a toda la labor que nos acabas de resumir muy detalladamente, lo que a ti te costó y sufriste al llegar a donde estás? ¿Qué le recomendarías a nuestros alumnos? Porque a veces el contexto de estar en el ser citadino, a ser rural, como que a veces nos etiqueta. Y la cultura popular es así, uno que viene de provincia, uno que es citadino. Tú lo acabas de mencionar, eres de la Ciudad de México, acostumbrada a una diferente forma de vida distinta. Y tuvieses que salir de tu casa para poder llegar a donde estás. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a nuestros alumnos que hagan para poder luchar por sus sueños? Lo primero creo yo es quitarte de la cabeza el no puedo,
Justo estoy en una comunidad rural, alejada de todo. Para mí no existen ese tipo de oportunidades, eso es como de gente que viene de ciudades grandes y cosas por el estilo, porque, bueno, si bien es cierto, yo no me puedo quitar la etiqueta de que nací en Ciudad de México y eh, pues todo lo que ya les comenté, la verdad es que durante la carrera e inclusive durante la especialidad, pues conocí a gente que no venía de ciudad, conocí a gente que venía de eh, tanto ciudades pequeñas como gente que venía de pueblitos, ¿no? Y uno de mis más cercanos amigos al día de hoy, que lo conocí en la carrera, él venía de un pueblito de la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, estaba lejano. Lo llegué a acompañar en varias ocasiones hacia su casa. Vivía ahí rumbo hacia la parte de Tizayuca. El lugar se llama Los Reyes Jolox, que pertenece al Estado de México, hacia el área de Tecámac. Y la verdad es que eh, él fue inclusive uno de las personas que más me incentivó y me dejó un muy buen ejemplo. Yo sin duda, y pese a que era una chica bastante dedicada y bastante aplicada con la parte académica, yo sin duda sentía que yo estaba muy por debajo de su nivel. Y pese a que él no tenía calificaciones de 10 ni mucho menos. ¿Por qué? Porque realmente a él le interesaba tanto como meterse y ayudar a la gente y empezar a dar consultas y cosas por el estilo, que lo empezó a hacer desde que estábamos en el tercer año de la carrera. Yo de hecho, y esto bueno, evidentemente no se los conté, pero es parte importante de una trayectoria médica, es como tener la oportunidad desde épocas tempranas, es decir, desde que eres estudiante, antes del internado médico de pregrado, de tener consultas médicas, te abre un panorama extraordinario para entender como tu papel y la importancia que tienes como médico. El poder ayudar de verdad a las personas influye mucho de la constancia que tú pues te pongas, ¿no? Entonces, yo veía a Auriel así, que estaba increíblemente encima de todos nosotros, ¿no? Y él fue una de las personas que venir de un pueblito lejano de la ciudad, pues me ponía a mí el ejemplo, ¿no? De que, oye, si él puede, pues claro que tú puedes, ¿no? Y durante alguna época, siendo estudiante, ya estando en el cuarto año de la carrera, me fui a dar consultas a una clínica ahí por el Ajusco, y cosas por el estilo, ¿no? Que fue como incentivada por esto. Entonces, ahorita, pues, Uriel actualmente vive en Guanajuato, es uno de los médicos más reconocidos de la localidad donde está. Él no hizo especialidad médica porque tengo entendido así lo decidió, pero sin duda alguna, si yo confiar en alguien médico eh, para mi trato personal, confiaría en él con los ojos cerrados, pues. Y entonces solo es cuestión de eso, de que, sabes, decidas no ponerte límites tú mismo para pues frenarte, ¿no? Porque realmente si quieres hacerlo, vas a poder hacerlo, independiente de dónde vengas. Se me hace muy interesante lo que tú comentas. Es muy asertivo a todo lo que acabamos de comentar, de no tener límites, de no decir no puedo, no abandonar nuestros sueños. También nos acompaña también Eunice, una persona muy querida de la parte escolar. Nos contamos con su presencia de la compañera Rubí Aguilar Mercado, que es directora de la Escuela Preparatoria Oficial número 65 de Palmar Chico, que también nos está acompañando
en esta transmisión, en esta conferencia que es muy rica en todo lo que acabas de comentar. Le cedo la palabra a mi compañera Rubí Mercado Aguilar para que comente algo. Ya me sé. A ver, ¿puedes? Extensa la invitación. Permítame. Apaguen su micrófono. Permítame. Apaguen su micrófono, jóvenes. Apaguen su micrófono. Todos, por ahí un micrófono encendido. Por favor, permíteme tantito. A ver, maestro Leo, ok. Adelante, maestra. Sí, adelante. Sí, muchas gracias nuevamente. No hay cuidado. Bueno, les comentaba esta situación, ¿no? A veces pensamos la cuestión que comentabas de que nos encontramos en una zona rural nosotros. Yo hacía la invitación también a mis alumnos, a los maestros. Hay dos compañeros también que están con nosotros el día de hoy de la Escuela Preparatoria 65. Al parecer hay un poquito de dificultad con la conectividad. Creo que de repente nos va la luz o de ciertas situaciones, ¿no? Que nos impiden pues estar en este tipo de conferencias tan importantes, ¿no? Sobre todo porque son cuestiones de vida, son ejemplos de vida que muchas veces nos deja una experiencia que hay que retomar, ¿no? Nos comentabas de tus dificultades, el hecho de no estar en casa, de estar en tu estadía, lejos de papás, padeciendo muchas situaciones, ¿no? Pero creo que todo esto es lo que finalmente vale la pena todo ese esfuerzo que se realiza, que se hace, las carencias que se tienen. ¿Por qué? Pues porque finalmente la satisfacción ahí está, ¿no? Eres médico, ayuda a la gente, sana a las personas en cuestiones de salud. Entonces, es para mí es muy grato el hecho de que ustedes pues tengan este espacio a bien brindarle a nuestros jóvenes donde ellos puedan identificar que no hay imposibles, ¿no? El querer es poder, y si se tiene las ganas, pues se buscan finalmente los medios, ¿no? La fortaleza que tienes para, pues ahora sí que para terminar tu carrera y todavía hacer la especialidad, creo que habla muy bien de esa parte, ¿no? De tus ganas, de tu esfuerzo y de querer sobresalir y sobre todo ayudar a la gente. Ojalá algunos alumnos pues también se motiven en ese sentido para estudiar este tipo de carreras que fortalece toda la parte humana en cuestiones pues de brindar la ayuda y el apoyo, ¿no? A las personas que están sufriendo o padeciendo alguna enfermedad. Maestro Eric, muchísimas gracias por la invitación y aquí seguimos y la ponente también, pues el más amplio reconocimiento, ¿no? Por esta destacada labor que hace el día de hoy. Muchas gracias, Rubí. Sí, vamos a comenzar con la sección de preguntas. Estamos teniendo un poquito de dificultad, la red está cayendo en la escuela. Vamos a estar en la sección de preguntas por ahí. Invitamos a los alumnos que levanten la mano, o salvo que el licenciado Fabio quiera decirnos un poquito más o algo antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, adelante, ustedes son las personas importantes para poder hacer esta dinámica. Yo por ahí nada más veo que está Edgar Hernández Barrera, que nos escribió, dice: buenos días, haciendo una analogía y retomando lo mencionado al inicio, ¿consideras que parte del trabajo de los doctores es como el riñón para los demás órganos? ¿Se sacrifican para que otros tengan un mejor funcionamiento? Yo no sabría qué responder, pero a ver, ¿qué nos dicen? Sí, muchas de las veces sí lo hacemos, francamente. Inclusive al día de hoy, aunque soy médico ya formada y todo, mi turno es vespertino, entonces salgo de su casa cerca de la 1:30 de la tarde para estar llegando a las 2. La mayoría de las veces, tengo que ser franca, salgo corriendo a la 1:30, entonces esto no me da muchísimo margen de tiempo.
Y recién, bueno, pues me cambié de casa además, entonces no he tenido como chance de organizarme para preparar comida. Entonces muchas veces llego y sabes que si tengo paciente, pues no como en ese momento y como hasta las 4 o 5 de la tarde que ya me desocupé y tuve una oportunidad. Eh, pero inclusive, pues durante la especialidad todavía como más, ¿no? Recuerdo que hubo una de las veces en las que sí me sentí como harta y también se vale, ¿no? O sea, hartarse como de ese punto en el que estaba en una llamada con mi hermana, era pues una situación personal la que estábamos platicando, que era un tanto delicada y eh, cuando eres médico y vas formándote y vas avanzando como en la jerarquía de tu año de especialidad, pues se permite. Yo no creo que sea como tan correcto, pero bueno, se permite que los médicos de mayor jerarquía empiecen a dejar de hacer guardias, aunque oficialmente te meten en un rol de guardia. Entonces, oficialmente yo estaba de guardia ese día y me encontraba en el piso de hospitalización porque estaba pues avanzando cosas para mi tesis. Entonces llegó la familiar de alguien a quejarse y le dije, sí señor, ahorita voy a ver a su hijo. Su hijo era un chico de 16, 17 años, recientemente diagnosticado con un tumor y además como mamá, ¿no? Supongo yo entra esta angustia de mi hijo está sufriendo y no lo quiero ver sufrir. Y entonces yo seguí en la llamada y los chicos que estaban en mi guardia, pero pues eran los residentes de menor jerarquía, andaban, no sé, en urgencias, viendo otros pacientes, o sea, realmente sí es pesado hacer como este tipo de cosas. Entonces llegó la señora en una segunda ocasión, unos 10 minutos después, y llegó y me empezó a gritar y se empezó a quejar de que, o sea, su hijo tenía mucho dolor y que yo no hacía nada más que hablar por teléfono. Y yo así de, oye, estoy resolviendo una situación personal que es muy importante y yo, si soy muy estricto, ni siquiera tendría por qué estar aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, justo estaba terminando de la conversación con mi hermana, y dije, ¿sabes qué? Bueno, ya quedó, hablamos después, colgué, y fui a ver al paciente, ¿no? Y fue a ver al niño, yo creo que eran, no sé, cerca de las 11 de la noche, una cosa así. Ya le indiqué medicamento para el dolor, la mamá se quejó, me gritoneó y me dijo, y dame tu nombre, te voy a acusar mañana con pues la médico encargada del paciente. Y yo así, ay, sí, tome mi nombre, me llamo Eunice Rojas. Y ya no, o sea, tal vez a esas alturas de la vida también, ya que estás acercándote como a la salida de la especialidad, bueno, ya hay muchas cosas en las que te relajas, pero sí es increíble, ¿no? Como inclusive en ciertos ámbitos tu vida personal pasa a segundo plano, porque hay gente que requiere más atención y que a veces te exige más atención y digo, uno lo hace con mucho gusto, créeme, pero a veces sí se vuelve como o desconcertante, ¿no? Como la gente te exige que no seas humano para que estés ahí, ¿no? Porque es tu labor de médico. Entonces sí te llegas a enfrentar a ese tipo de cosas, a ser un riñoncito. Y qué curioso, ¿no? A veces muchas de las veces las personas, porque también nosotros lo hacemos, no sabemos o no nos imaginamos qué sacrificio hace el doctor, ¿no? Poder hacer su bien. Lamentablemente esa es la cultura que tenemos, ¿no? Vamos a comenzar con la alumna Jocelyn Arce Campuzano. ¿Quiere hacer una pregunta a usted, doctora Eunice? Adelante, Jocelyn, abre tu micrófono, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Jocelyn Arce Campuzano, soy del EPO 154
Y mi pregunta es, dentro de su trayectoria profesional, ¿cuáles fueron sus perspectivas y qué se logró de eso? Perdón, Jocelyn. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías repetir la pregunta? Como que se cortó un poquito y quiero ver que haya entendido bien el mensaje. Dentro de su trayectoria profesional, ¿cuáles fueron sus perspectivas y qué se logró de estas? Mis perspectivas en relación ¿a qué te refieres? ¿Como a las metas que me estaba planteando y si logré estas metas? Sí. Bueno, pues la primera meta yo creo que me planteé fue pues el terminar la carrera. Es una carrera bastante demandante, te implica no estar en tiempo a veces con tu familia y una de las cosas muy fuertes que me pasaron, Jocelyn, es que había un cumpleaños, era el cumpleaños de una de mis primas y yo estaba en el primer año de la carrera y mi abuelo fue a esa fiesta, se empezó a sentir mal y al día siguiente murió de un infarto. Y, sabes, fue como yo dejé de estar en esa fiesta porque tenía cosas más importantes que hacer, como la tarea, ¿no? Y es una de las anécdotas que tengo en las que, híjole, se vuelve como bien pesado decidir continuar o no. El que te pierdas ciertas cosas de tu familia, ¿sabes? Entonces creo que el primer punto es esto, el haber terminado la carrera, concluir esto fue algo que se logró. El segundo punto que me planteé fue esto de acercarme a hacer cosas de investigación al salir de la carrera. De ahí, pues, mi idea de hacer el servicio en investigación. Y esto lamentablemente no se hizo y no se formó, pero bueno, encontré como un brazo alterno en esto que fue pues justamente dedicarme a la parte clínica, es decir, la parte de contacto con el paciente y de ahí me planteé la idea de hacer la especialidad de medicina interna y apliqué al examen y esto sí se logró. Entonces quedé en una especialidad en la que quería estar, que no se logró estar de manera inicial en el hospital que quería. Yo quería estar en el Instituto Nacional de Nutrición y esto no se logró, pero pues busqué opciones alternativas. Mi opción alternativa fue esto de aplicar a un hospital privado que se llama Médica Sur, está al sur de la Ciudad de México, justamente en la parte de los Institutos Nacionales de Salud, pero me dio miedo, francamente, eh, recibir un rechazo. Entonces salí corriendo. Se vale tener miedo y se vale salir corriendo, pero siempre teniendo tu mente como muy clara de los objetivos que quieres. Yo quería estar en una buena sede del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguramente tú esto no lo sabes, Jocelyn, pero yo creo que el instituto tiene, bueno, el IMSS tiene, no sé, fácil, al menos unas 100 sedes para hacer especialidades médicas. Y entrar a un hospital de especialidades, a un centro médico, es algo muy difícil. Y preferí como arriesgarme, irme por algo que yo consideraba que iba a ser más seguro para mi camino. Y me quedé en una de las sedes que yo había elegido. Entonces, esto también fue como un logro bien establecido. Ya después, el siguiente pues paso por el que me enfrenté o la siguiente meta fue hacer la especialidad de hematología. No se pudo hacer de manera inicial en el lugar que yo quería. Yo hubiera querido quedarme en Monterrey y vivir toda mi vida en Monterrey, pero pues esto no se pudo, ¿sabes? Por esta cuestión logística que yo les comentaba,
¿no? De que el IMSS solo te pide un año de medicina interna y yo ya tenía 2. Entonces, pero aún así la mente era fija como de hacer hematología y gracias a la cercanía, al contacto que tuve, a la parte académica también, pues pude aplicar a uno de los mejores lugares, la verdad, para hacer la especialidad, que fue el Instituto Nacional de Cancerología. Y entonces, pues se logró entrar ahí, eh, pues ya por igual cuestiones de tiempo y cosas que creo que ahorita por sus edades no vale la pena mencionar. Fue muy difícil la parte de la tesis, fue muy difícil entrar a esta parte del concurso y muchas cosas que se suscitaron alrededor de eso. Y hubo gente que me señaló que yo no iba a terminar titulándome de la especialidad. Y lo logré. Y lo logré con un muy buen mérito, que fue ser finalista de este concurso a la mejor tesis de oncología. Entonces se logró, ¿sabes? Y aunque no tuve ese premio o ese reconocimiento que se da a esa mejor tesis de manera como oficial, tuve comentarios sumamente agradables y aceptables hacia mi trabajo. Entonces esto fue como un logro también para mí. Entonces también se pudo hacer esta parte. Eh, Al salir quise ir a Monterrey nuevamente y lo volví a proyectar y lo volví a hacer, ¿sabes? Eh, Al venir de un lugar externo de la subespecialidad del IMSS, tuve que dormir en el piso, ¿sabes? Con cucarachas para así en una caja de cartón, encima de una caja de cartón, con una cobijita como de sleeping bag, para poder tener, digamos, el lugar que yo quería tener y poderme ir a Monterrey. Y viví ese sacrificio, fue una noche bastante incómoda, pero esa vez lo valió porque me pude ir a Monterrey. Eh, entonces esa fue otra palomita, ¿no? Y aunque tengo que decir que no fue con todo el corazón la parte de venir a Puerto Vallarta, digamos desde la parte profesional o la parte laboral, vine porque la parte personal también es algo importante, ¿sabes? Y entonces ha sido un logro ahorita el poder llegar a un hospital que incluye mi especialidad y poder estar instruyendo a mis compañeros para que justamente le den la importancia a esta especialidad, que para muchos médicos inclusive no es a veces como tan conocida. Somos como mundo oscuro para muchos médicos. Entonces, creo que voy caminando hacia esta parte al instruir como a la población que tengo y a mis propios compañeros de trabajo, pues para seguir avanzando y seguir creciendo en esto y seguir creciendo la especialidad simplemente en la localidad. Entonces, espero que así siga siendo y que eso también sea una palomita. Es lo que te puedo compartir, Jocelyn. No sé si te quedó claro o quedaste a gusto con la respuesta. Sí, está bien, gracias. Ah, y quiero Gracias a decirles ti. que es un poquito, ¿cómo se dice? Humilde. Que nada más le está diciendo que hace sus pláticas ahí en el pueblito y que no sé qué, pero también hace conferencias internacionales sobre la hematología y le ha dado cursos vía Zoom por este medio a doctores cubanos. Eso no lo has contado. No, bueno, esa parte no la he contado, pero sí, fíjate que yo pensé que al venir a una ciudad tan chiquita como lo es Puerto Vallarta, en comparación a las ciudades en donde yo había estado, pues justamente la parte académica iba a quedar de lado para mí. Y pues no, por fortuna he tenido la oportunidad de que estudiantes de medicina, tanto de la UNAM como estos de Cuba, me contactaran para poder enseñarles o compartirles un poquito de mi conocimiento en la parte de la hematología. Entonces sí, ha sido como también un logro ahí sostenido el hecho de que no he dejado esta parte
de compartir mis conocimientos con otras personas que me lo han solicitado. No, imagínense, no sabíamos esa parte de que los cubanos a nivel internacional se reconocen como uno de los mejores médicos. Es un orgullo que usted sea parte de su formación de ellos, ahora inversa, ¿no? Es un reconocimiento que es muy importante y hay que reconocerlo, ¿no? Y como dice el licenciado Fabio, ahora le está dando a ustedes capacitación a los cubanos cuando era al revés, ¿no? Los cubanos daban capacitaciones a médicos mexicanos y es muy, muy bonito y muy importante, ¿eh? Felicidades en ese aspecto, que tenemos una personalidad de, de ese calibre, como podríamos decir aquí en la región, un regionalismo de ese calibre, una personalidad como usted. Continuamos con la Muchas gracias. Continuamos con la sección de las preguntas. Me está comentando el alumno Alan. Alan, abre tu micrófono, por favor, y genera tu pregunta. Sí, profe. Mi pregunta ¿es lo que más le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es ayudar a la gente, sin duda. Bueno, tal vez tú, Alan, no lo sepas y muchos de aquí no lo sepan, pero algo muy frecuente, una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, 1/3 de la población lo tiene, es anemia. Anemia es la baja de glóbulos rojos en la sangre. Y la mayoría de las veces se debe a falta de nutrientes. Hay 3 nutrientes importantes para la formación de células en tu sangre. Uno es el hierro, que es el más importante y es la principal causa de anemia a nivel mundial. Otro es el ácido fólico y otro componente es la vitamina B12. Y bueno, esto evidentemente está al alcance, este conocimiento es como un conocimiento muy básico y está al alcance. Sin embargo, me llegan muchos pacientes maltratados por los médicos y me encanta vender salud y hacer que, ¿sabes?, los pacientes además entiendan esto. Mis consultas, pese a ser consultas de el IMSS, no son consultas de 15 minutos. Una consulta de primera vez aproximadamente me la llevo en 1 hora, hora y cuarto. Y les explico con peras y manzanas todo lo que está a mi alcance, ¿sabes? Me he informado como de cosas de nutrición inclusive para poder orientarles un poquito al respecto de esto y que la consulta sea integral. Cuando digo ayudar, no solamente me refiero a la parte farmacológica, sino también inclusive a la parte de qué es lo que deben agregar en sus dietas para poder estar bien. Y te comparto porque pues es breve o en realidad en una localidad, pero bueno, finanzas, este, y, y era más cómodo para mí quedarme pues ya cursando una licenciatura en la que yo ya estaba muy cómoda, ¿sabes? Tenía muy buenos amigos, era una buena escuela, tenía buenos maestros, y sin embargo existía esta duda de, oye, pero ¿y medicina qué onda? ¿No? Oye, tuviste la oportunidad de entrar, decides renunciar y decidí hacerlo y es algo que realmente pues dio un giro radical a mi vida si no lo hubiera hecho, ¿no? Se vale dudar, pero no sé, siempre tener en mente como el objetivo que quieres. Y creo que
en eso el objetivo principal desde la parte de la preparatoria era ayudar a la gente. Entonces, pues así fue que tomé la decisión. Gracias. Ok. Gracias a ti. Cedemos la palabra a la alumna Luzareli. ¿Quiere hacerte una pregunta, Eunice? Adelante, Luzareli. Luzareli, ¿estás ahí? A ver, ¿qué está teniendo? Buenos días, mi pregunta es, ¿cuál fue su necesidad o por qué decidió aplicar en el Instituto Politécnico? ¿Por qué decidí aplicar en el Instituto Politécnico? Fíjate que allí fue un sesgo. En ese entonces yo conocí a varios médicos que eran egresados del Poli. Y tenía como en mi cabeza esto de dedicarme hacia las medicinas alternativas, teniendo en cuenta lo que había platicado de que mi mamá siempre había tenido problemas respiratorios y que su médico de cabecera pues trabajaba en esta escuela en la que yo hice la licenciatura. Entonces, de ahí fue que decidí aplicar al Politécnico. Otra parte de mí, Luz, si te soy sincera, tal vez tuvo un poco de miedo de aplicar a la UNAM. Se me hacía que aplicar a la UNAM era como un monstruo enorme y que era más fácil el Poli. No sé, también creo que fueron como ambas cosas. Sin embargo, bueno, creo que Dios te lleva por los caminos en los que tienes que estar, ¿sabes? Y fue una muy buena época. Ok, gracias. Continuamos, Gracias a ti. continuamos con Marbella. También te quiere hacer una pregunta. Marbella, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Marbella. Hola, buenos días. Mi pregunta es, en el recorrido de su carrera, ¿qué fue lo que más se le complicó? Algo que fue lo que más se me complicó fue, yo creo, salir de casa. Fue algo que inclusive pues marcó mucho mi vida. El estar acostumbrado al apoyo de tus papás de manera muy directa es algo que pesa, ¿no? Que pesa mucho. Digo, en general la carrera de medicina es una carrera en la que tienes que estar como con mucha dedicación y entonces tener este apoyo de comida de casa, que tu mamá te apoye con la parte de la ropa y de pronto salir de todo esto, hacerte responsable de tus gastos, de el pago de servicios, el pago de renta, plancharte, hacerte de comer, estudiar, bla, bla, bla. O sea, sí fue como algo sumamente pesado. Yo diría que esa fue una de las cosas más pesadas en este trayecto. Y más porque yo nunca había estado fuera de casa. También levantó la mano la maestra Rubí. Gracias. De nada, Marbella, a ti. Maestra Rubí, le cedemos la palabra. Sí, maestro, gracias. Bueno, yo sí tengo una duda. Yo sé que por cuestiones profesionales y de ética sobre todo, a ustedes les impiden involucrarse más allá de lo profesional con los pacientes. Mi pregunta es si en algún momento esta parte profesional se rompió, ¿tuviste alguna empatía de más por algún paciente? No sé, igual, ¿cuál fue lo
Perdona, creo que la parte final no se escuchó bien, pero mira, voy a contestar esa parte inicial que sí entendí y tal vez con eso se conteste como completo. Eh, no es que te lo impidan, como que se sugiere, más bien. Y se sugiere no involucrarte personalmente porque si es una carrera que evidentemente al empatizar mucho con las personas te puede causar como mucho malestar personal. La especialidad como tal de hematología, al tener como dentro de toda la gama que tiene este contacto con pacientes que tienen cáncer, pues evidentemente esa parte también se vuelve como algo difícil, ¿no? Que entre más te mantengas como al margen y pintes tu raya, por decirlo de alguna manera, pues se vuelve como más llevadero, ¿no? Y pues de todos modos eres humano y es difícil no poder marcar ciertos límites con personas con las que llegas a empatizar mucho. Y sí, fíjate que rompí, tengo por ahí una anécdota con un paciente que se llamaba Mauricio. Mauricio era un chico prácticamente de mi edad, yo ahorita tengo 32 años, y entonces además era un tipo muy divertido. Él venía de Chiapas, era de Tapachula, y por él tomó solo al día de hoy café que viene de Chiapas. Eso fue como algo que quedó muy marcado de esta bonita relación de amistad que tuve con él. Desde el inicio, cuando llegó, la verdad es que él tenía un tumor de la sangre que se llama leucemia. Y su leucemia era, en general en los adultos, las leucemias son agresivas y tienen muy malos pronósticos al día de hoy. Entonces, pues partimos de esto, ¿no? Ellos como familia, o bueno, dentro de su familia, tal vez ellos tenían como, pues, posibilidad y conocían a gente que les pudiera apoyar con los costos de los tratamientos, ¿sabes? Pese a la parte del tumor y que ellos requerían, o bueno, él específicamente estaba ocupando un tratamiento bastante costoso. Y sin embargo, pues nada del mundo en la parte financiera te libra de cosas que, pues, por enfermedad sabes que van a ser catastróficas, ¿no? Entonces, él llegó al INCAN por ahí de diciembre y tuvo que pasar estas fechas además, ¿no? Él tenía un hijo aproximadamente de 1 año y pues bueno, me tocó recibirlo a mí y digamos tomar esta parte del inicio de su tratamiento con él. Ya después que nosotros hacíamos cambio de mes, con cada cambio de mes hacíamos cambio de rotación, perdón. Entonces ya pues simplemente lo seguía como pues cuando me lo entregaban mis compañeros que estaban a cargo de él, pero realmente no como dándole seguimiento. Sin embargo, era tan divertido, hicimos como tanto contacto y pues a veces por cuestiones prácticas terminas dando pues tu número personal para pues tener un contacto más estrecho por tal o cual situación. Yo intercambié mi número con Mauricio y de pronto, o sea, platicamos por mensaje y todo. Trataba yo siempre de mantenerme ya en ese punto no como médico tratante, ¿no? Sino como amiga en realidad, aunque yo sabía que las cosas no estaban bien con su leucemia y el pronóstico que pues pintaba para ese entonces, aunque llevaba muy poco de haber iniciado el tratamiento, era un pronóstico bastante malo. Mauricio recibió medicamentos que son de muy alto costo, ¿sabes? Y que al día de hoy es como la novedad en su tipo de leucemia. Y pese a esto la respuesta no estaba siendo buena. Me tocó otra vez estar cerca de él como
pues médico tratante, y esta parte sí fue algo como difícil, ¿no? Como porque yo sabía que las cosas estaban muy mal. Y intentaba no como mezclar esta parte como personal médica, pero claro que se vuelve como un poquito imposible, ya más cuando rebasaste esta línea, ¿no? Al final, como no estaba teniendo respuesta, la doctora que estaba encargada de su caso decidió pues ser franca con él y decirle que no estaba teniendo respuesta y que pues necesitaba ya quedarse solo con medicamento que nosotros decimos soporte, es decir, que no haya dolor, que si requiere sangre pues se le pasen bolsas de sangre, que se le pasen plaquetas y cosas por el estilo. Es un tratamiento que nosotros llamamos paliativo, es decir, dar solo soporte. Y bueno, él por su parte, de cualquier manera, siguió pues su familia haciendo la lucha. En México no existe, pero claro que a nivel mundial existen otro tipo de tratamientos que son pues para este tipo de pacientes, y estuvo buscando la posibilidad de irse a Estados Unidos a tratarse. Sin embargo, pues la verdad es que la leucemia siguió avanzando y yo mantenía contacto con él por mensaje. Él ya estaba en Tapachula para los últimos días que estuvo acá. Y a veces me contestaba, a veces no me contestaba. Era como difícil, ¿no? Y sin embargo trataba de empatizar lo más que podía, pues tenía entendido que pues podía estar como cansado, podía sentirse mal, y yo intentaba ser siempre como muy de Mauricio, las cosas no están bien, las cosas no están bien. Y él siempre, la verdad, manteniendo una actitud muy positiva, pero aún así supe que estaba hospitalizado. Ya después ya no me contestó nunca los mensajes, y a los pocos días, en una de las entregas de guardia, es decir, cuando nosotros comentamos a los pacientes que están en hospitalización, una de mis compañeras se acercó y me dijo, oye, es que parece que la mamá de Mauricio te está buscando. Y yo así de, ok, y Mauricio ya no está aquí, ¿no? Y ya, yo por ahí de alguna conversación que había tenido con él, tenía el contacto de su mamá, me contacté con su mamá, y pues ya su mamá fue la que me dijo. La verdad es que parte de las preocupaciones de Mau era que cómo iban a tomar como esta parte de su muerte, su mamá, ¿no? Y la verdad es que la señora creo que estaba más tranquila que yo en ese momento. Tal vez, bueno, pues ella ya había vivido como el momento como más agudo, ¿no? Porque no sé, yo me enteré pues ya días después de que él murió. Y ya pues me dieron las gracias pues por haberlo acompañado, por haber sido como su amiga. Evidentemente Mauricio se alejó como mucho de las personas como cercanas a él en ese momento, y realmente éramos como pocas personas con las que mantenía contacto. Entonces de ahí me hice como mucho a la idea de que, porque él decía que no había café más rico que el café de Chiapas. Entonces dije, bueno, pues a partir de ahora solo tomaré café de Chiapas. Y pues así, tengo un par de anécdotas más, pero yo creo que por la edad, por la cercanía y por muchas cosas, creo que el caso de Mauricio fue como, o es como uno de los casos que tengo como más grabados al respecto de esta pues pérdida de esa parte profesional que pues como médico es a veces difícil de poder mantener. Maestra Rubí. Pues yo creo que es algo muy, muy difícil. Continuamos. Perdóname, Rubí, casi no se te escucha. Se escucha Ok. como muy mal el micrófono. Ok. Sí, digo,
Ya la ponente contestó tu pregunta, compañera. Continuamos con, cedemos la palabra a la alumna Leslie Dayana, que también quiere generarle una pregunta a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, Leslie. Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Dayana Hernández Cruz. Soy alumna de la EPO 154 y pues le doy las gracias por disponer de su tiempo para platicarnos de sus carreras. Y mi pregunta es, ¿qué rechazos o consecuencias ha tenido de parte de su familia o amigos al escoger esas carreras? Creo que no he recibido ningún rechazo. Eh, no dudo que de pronto personas se enfrenten a este tipo de situaciones. Tal vez he sido bendecida justamente con el no sufrir rechazo en este sentido. Sin embargo, Leslie, si algo así te llegara a pasar, porque no dudo que en comunidades rurales, además siendo médico o bueno, queriendo estudiar medicina, de pronto te digan, no puedes, o tú cómo vas a hacer eso si eres mujer, la mujer tiene que estar en casa, atendiendo la casa, atendiendo a los hijos y esto. Quisiera decirte que realmente tu familia es algo muy importante, pero no lo es todo. Son personas que van a estar acompañándote mucho tiempo. Pero, ¿sabes, Leslie? La única persona con la que vas a cargar toda tu vida eres contigo misma. Eres solo tú. Y las decisiones que tú tomes en relación a tu vida, a la única persona que van a afectar directamente es a ti. Si tú decides ponerte límites por ser mujer, porque alguien más te está haciendo comentarios negativos y tú aceptas tomar ese tipo de comentarios y limitar tu vida porque existen ese tipo de comentarios, siempre vas a vivir de lo hubiera. Y, y yo la verdad es que no me quedé con las ganas de tener un amigo que tenía cáncer. Y yo pude haberme puesto el límite de, ¿sabes qué? No es sano que tú tengas una amistad con un paciente. Y no decidí hacerlo. Y agradezco mucho el hecho de haber conocido a Mauricio porque me dejó pues conocimientos, ¿no? Y lo mismo te diría, si tú decides entonces dejarte, o tú, cualquiera de las mujeres que está aquí escuchándome, ¿no? Si tú decidieras escuchar como y quedarte con los comentarios, pues dejarías de vivir tantas cosas que te pueden dejar tantos aprendizajes, Leslie. Entonces no, creo que no he tenido este tipo de vivencias, pero te invitaría a que, y las invitaría a que si en algún momento escucharan algo así, que no permitan que nadie les ponga freno. Tú eres tu único freno. Y si tú quieres no ponerte frenos, no te los vas a poner. Pueden haber cosas que no salgan bien, pero, ¿sabes? Siempre hay caminos alternos para hacer que las cosas funcionen a como tú quieres que funcionen. Entonces, no hagas caso como a comentarios así. Qué importante, ¿no? Da que tú, Eunice, doctora, le des a conocer a nuestros alumnos esa parte, ¿no? Esa parte de que no hay límites y que el único que dice no y sí es uno mismo, ¿no? A nuestros alumnos de esta escuela y que de otras escuelas que nos están acompañando, ¿qué
¿cuál sería la invitación para que si alguno de ellos tiene algún grillito que les está diciendo, o tentación de elegir la carrera de medicina en cualquiera de sus ramas, de sus especialidades, perdón, se animen a hacerlo? Porque a veces no quieren dar el paso por las implicaciones que es estudiar medicina, ¿no? Desde muy pesado, libros, económicamente un poquito caro, pero tú que eres una académica, una profesional, una personalidad de renombre, ¿qué le dirías a nuestros alumnos? Em, si, si ustedes quieren, pueden hacerlo. Si es una carrera hasta cierto punto costosa, sin embargo, existen bibliotecas. Yo he de admitir que tengo varios libros que adquirí durante la carrera, sin embargo, muchos otros nunca los adquirí y me la viví en las bibliotecas. Conocí a todos los bibliotecarios de mi escuela, el Instituto Politécnico Nacional en la zona de Zacatenco, que era la zona cercana donde yo estaba. Tiene una biblioteca grande, una biblioteca central. También conocí a muchos de los bibliotecarios de ahí, ¿saben? Porque, pues, por fortuna existen las bibliotecas y no hay un límite en ese sentido. Si tú quieres, puedes acceder a todos los libros que quieras. Y además, hoy en día, mucha de la información también uno ya la encuentra en internet, desde libros, artículos y todo esto que sabes es completamente gratis, accediendo desde redes bibliotecarias. Entonces, no hay freno desde esa parte financiera. Los uniformes, pues sí cuestan. La verdad es que mantener un uniforme blanco limpio también cuesta, al menos tienes que conseguir cloro y idealmente no cloro, porque si no tu ropa se mancha medio ahí amarillenta, pero bueno, no sé, vanish o cosas por el estilo, pero siempre vas a encontrar a alguien, ¿sabes?, que te pueda donar una bata o algo, y esto no tiene que ser un limitante. ¿Qué otro utensilio es como muy importante dentro de la carrera? Tal vez tener un estuche de diagnóstico, que hay estuches de diagnósticos muy sencillos. Habitualmente existen apoyos por parte de farmacéuticas que dan estuches de diagnósticos muy sencillos a estudiantes en algunos de los congresos médicos. Entonces, pues tampoco esto es un limitante. Y un estetoscopio, bueno, ya dependerá como de la marca que quieran ir eligiendo paulatinamente, pero uno puede iniciar con un estetoscopio muy básico que te andará costando, no sé, unos 250 o 150 pesos, los más baratos, ¿no? Entonces, decir que es una carrera financieramente pesada, creo que no lo es tanto en realidad. Es una carrera demandante desde la parte académica, sí. Sin embargo, no tiene que ser una limitante y creo que cada uno de ustedes tiene que ir averiguando como cuál es la mejor manera en la que pueden ir aprendiendo. Y aprender al día de hoy no solo se vuelve como el que memorices las cosas, como creo que está como muy estigmatizado, que los médicos todos lo sabemos y todo lo memorizamos. Y al día de hoy yo les podría decir que no, realmente hay muchas cosas que no las memorizamos, que tenemos buenas herramientas para buscar. Que de lo que se trata la medicina realmente es comprender y entender al cuerpo, en función de que vayas repasando de la manera que sea, desde videos de YouTube, que hay muchísimos y muy buenos, hasta hacer tus propios resúmenes, subrayar artículos y esto, o sea, no sé, o sea, se trata de que cada quien descubra la manera para aprender y para entender, ¿no? Entender cómo funciona el cuerpo, y esto te va a llevar como a que académicamente no sea pesado. Sí, porque es una
carrera demandante. Solo quisiera aclarar que los médicos no somos ricos, que nos cuestan mucho trabajo muchas cosas, que desde la parte de impuestos nos quitan muchísimo también, Hacienda, y que tampoco se casen con la idea de esto, ¿no? Porque hay gente que, no es que eres médico, entonces ganas muy bien y vives muy bien, y la verdad es que no. Empiezas a vivir tu vida después de los 30 años y depende mucho qué tan especializado estés, porque pues cada especialidad y alta especialidad que vayas haciendo y todo, pues muchas veces te deja de lado el vivir bien y de pronto ves a amigos tuyos que hicieron otras carreras y que empiezan a tener ingresos desde los 23, 24 años, cuando tú apenas estás empezando el internado, y dices, pues híjole, pero sabes, como dar pasos seguros, aunque sean lentos, también es algo bastante válido, ¿no? Entonces, creo que no tiene que ser como una limitante. Si quieren ayudar a la gente, no es la única opción, tampoco la carrera de medicina para hacerlo. Hay infinidad de cosas para ayudar a la gente y al día de hoy yo pienso que tal vez si las cosas no se hubieran abierto desde la parte de medicina como se me abrieron, hubiera encontrado seguramente muchas otras formas de ayudar a la gente y que hubieran sido igual de satisfactorias como siento al día de hoy ser hematóloga. Entonces, tampoco se casen con esto, que es la única manera de ayudar a la gente, no. Existen muchas otras formas y el punto es, pues, acercarte a gente que vaya siendo experta en su área y te vaya como abriendo las puertas hacia otros caminos de los como convencionales, porque tengo que admitir que la medicina es una carrera muy convencional. Y seguro que hay un sinfín de carreras que yo en mi desconocimiento pues no les puedo hablar, pero bueno, que ustedes tal vez acercándose con sus profesores, que puedan hacer como contacto con gente, así pues les puedan abrir otros panoramas diferentes. Y bueno, creo que es lo que se me ocurre para incentivarlos y ayudarlos si su decisión sea estudiar medicina. Ok, no, y que muchas gracias por esta aportación, que ya lo acabas de decir, a veces tenemos ese detalle de que ser médico que estudiar la carrera de medicina es muy pesado, muy costoso, y tú nos acabas de decir muy, muy fácilmente, ¿no? Cómo se pueden hacer las cosas sin tanto recurso, ¿no? Y eso es la parte importante, porque sí, muchas de las ocasiones pensamos que cuesta, ¿no? Yo creo que lo más difícil es entrar, ¿no? Entrar y culminar la carrera. Yo creo que es la parte más costosa a lo largo de ella, ¿no? Y lo difícil. Eunice, cerramos la sesión de preguntas y respuestas. La maestra Angélica María quiere por ahí hacer una participación. Le cedemos la palabra para que externe el comentario que tiene. Adelante, maestra. Hola, Eunice. Buena tarde. Les saluda la maestra Angélica y pues antes que nada, pues quiero decirle que la felicito por su participación. Gracias por compartirnos su trayectoria profesional. Honestamente, yo tengo 1000 preguntas que hacerle, pero veo que ya los alumnos le hicieron bastantes. La más que pues siempre saca en cualquier clase algún alumno que quiere ser o estudiar medicina es porque es tan costoso y por qué es estudiar tanto, ¿no? Ya usted nos compartió su experiencia, su trayectoria y pues le felicito. Ojalá que los alumnos, ahora sí que los que tienen esa meta de lograr, de estudiar medicina, de ser doctor o doctora, pues que gracias a lo que usted hoy nos compartió, pues lo logren, ¿verdad? Porque muchas veces decimos es que es muy caro o es que no tengo la posibilidad, pero yo pienso que el querer es poder y pues ojalá que nos sigan ahora sí que apoyando con este tipo de conferencias y muchas felicidades. Doctora.
No se escucha. Ok. Ah, perdón, listo. Gracias, perdón. Creo que los perdí un rato, pero ya estoy de vuelta. Sí, algo que se me estaba pasando, doctora Eunice, también, ya nos comentaste y nos platicaste tu trayectoria. ¿Qué tan difícil ha sido hacia ti entrar en estas asociaciones internacionales en las cuales eres parte de? Me gustaría que nos comentaras algo referente a eso, las asociaciones en las cuales te encuentras como miembro activo. Tenemos portfolio. Sí, realmente creo que esto es cuestión de etiquetas y de cosas que uno se cree y que no existen, ¿no? Muchas veces creemos que por ser gente extranjera, pues a uno lo ven como feíto, o que pues uno, pues como siendo de México, va a estar a la altura de como lugares de academia extranjero y cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que no. En mi experiencia y desde la carrera, la verdad es que puedo decirte que la gente que más sabe y que más experiencia tiene es la gente como que más comparte su conocimiento, y que a veces solo se trata de tocar puertas y decir, hola, aquí estoy y quiero pertenecer a, ¿no? Y las puertas se abren increíble. Esto lo viví desde la carrera. La verdad es que tuve oportunidad así de llegar, mandar un mail tan solo, y que gente como completamente ajena y desconocida a mí me abriera las puertas de su vida inclusive, ¿no? Entonces, no quedarse como con la idea de, ay, no, pues asociaciones internacionales y esto, o sea, es increíble como simplemente el acercarte a un lado te abre puertas de manera increíble, ¿no? Solo se trata de esto, de que tú mismo te quites como las etiquetas de vengo de un lugar no reconocido y seguro nadie me va a pelar, porque al contrario, la gente te recibe de muy buenas maneras. Entonces, solo es eso. Y al día de hoy, como pues todo es internet ya, o muchas cosas son internet, la verdad es que es muy fácil hacerte como miembro activo de diferentes sociedades. Y pues la parte enriquecedora al ser miembro activo es que te permite como mucha educación médica continua sobre todo. Entonces puedes estar así como con los niños de Cuba, puedes estar yo desde Puerto Vallarta dándoles clases allá a los de Cuba. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, puedes recibir clases de gente muy prestigiada y muy famosa, muy reconocida en tu ámbito, estando en la comodidad de tu casa, como lo están ahorita algunos de ustedes, otros desde las escuelas, pero solo se trata eso, de acercarte y tocar puertas. No, agradecido. Vamos a ir cerrando esta conferencia por parte de la Escuela Preparatoria Oficial número 154 de la Goleta Matepec, acá en el Estado de México. Damos las gracias, las infinitas gracias de tenerte como ponente en esta conferencia motivacional titulada La lucha de la vida, porque enfocada a todo ese largo camino que has dado, has tenido en tu carrera académica y profesional, lo que la vida te ha dado, y por parte de mis compañeros, el maestro Omar Hernández Santos, el maestro Orlando Ulises Vivero Barrios, el maestro Inocencio Estrada Lucas, tu servidor Eric García Ibarra, la maestra Angélica María Cruz Vences, y el que está en el control de esto, para que esto se diera, el ingeniero Leonel Sánchez Domínguez. Te damos las infinitas gracias de poder compartir y que nos hayas abierto un espacio de tu tiempo para poder tener esa charla motivadora, esta charla con los jóvenes del sur del Estado de México. Como te mencionaba hace unos momentos, tu aforo es 100% jóvenes de comunidades rurales,
donde hay muchas necesidades, muchas carencias, pero lo más importante que se tiene es la educación, ¿no? Para poder seguir adelante, ya lo acabas de externar, no renunciar a tus sueños, no decir que no, decir no se puede, las implicaciones que tiene que pasar uno, ¿no? Ya lo comentaste, de estar a tu casa, cambiarte a una ciudad más pequeña, renunciar a muchas situaciones, ¿no? Y te felicitamos de antemano. Cedo la palabra al licenciado Eric Fabio Rojas Méndez, es el causante de que tú estés aquí, y siempre lo digo, es un cómplice más para nosotros y que nos apoya en estas conferencias para llevar estos personajes. El día de hoy fuiste parte, una más de los muchos que el licenciado nos ha traído para que nuestros jóvenes puedan avanzar en la cuestión académica, cultural, y hagan una buena selección. Adelante, licenciado, te cedo la palabra. No te escuchamos, licenciado. Otra vez me pasó. A todos nos pasa. No, digo, finalmente también es otro granito de arena para incentivar a todos los chavos, a las chavas, que como bien decía Eunice, todo está en la mente de cada quien. Y como lo que yo he visto en las diversas conferencias es que todo inicia con un sueño, con una oportunidad, con algo que ellos quieran alcanzar. Pero ¿qué requiere? Esfuerzo, disciplina, sacrificio, alejarse de papá y mamá en algunas ocasiones, pero todas esas carencias, todas esas oportunidades, todas esas vivencias nos hacen crecer, y mientras más crecemos, más podemos desarrollarnos, y si nos desarrollamos y compartimos, crecemos mucho más. Entonces, eso es algo muy importante que yo les digo a todos los chavos, en la oportunidad que tengo, háganlo, no tengan miedo. El miedo siempre es mental. Cada quien tiene su forma de desarrollarse, de aplicar, de preguntar, y siempre les digo, toquen puertas, toquen puertas. Si es necesario tocar 1000 puertas para que me abran una, vale la pena. 1000 puertas para una, pero esa que se abre, nos abre un cúmulo de oportunidades en las cuales nos vamos a poder desarrollar de mejor manera. Ese es mi comentario, y por ahí no sé si ya alcanzan a ver lo que yo estoy compartiendo o no. Vimos hace ratito. A ver, déjenme ver. Porque esto me lo mandaron a mí para que yo lo comparta. Pero... se lo hacemos llegar a la doctora Eunice. ¿Sí se ve? A ver. ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Sí, a ver qué dice. Por favor, ayúdenme a leer. No, ustedes. A ver, la Escuela Preparatoria Oficial número 154 otorga el presente reconocimiento a la doctora Eunice Rojas Saldívar por haber participado como ponente en la conferencia llamada La lucha de la vida, la cual ayudará con la formación académica y cultural de los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 154. Atentamente, maestro Eric García Ibarra, La Goleta, Matepec, Estado de México, a 12 de octubre del 2020. Bien, pues. Muchas gracias por la invitación, más bien a ustedes. No, sí, te agradecemos a ti. Por ahí hemos tenido problemitas con la conectividad, el internet nos está fallando, hay alumnos que están con un celular, 3 alumnos, y es así, de esa manera, computadora. Es una cuestión, una implicación de la tecnología, a veces está bien y a veces está mal. Licenciado. No, pues yo nada más, así como siempre al final de cada plática, invito a todos que por favor abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Por favor, le den un fuerte aplauso a esta maravillosa conferencista del día de hoy, para que los vea desde dónde están. A ver, todos abren
¿Quién va a Abran tomar la la foto, cámara, por favor? jóvenes. Abran sus cámaras. Todos sus cámaras. Hola, chicos. Ah, Un mira, fuerte aplauso, jóvenes, a la doctora Eunice. Por ahí, favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. no, y por ahí estoy viendo ya en cámara que está su hermana, está su papá, y yo le pediría primero a su hermana. Ya nos dijeron que tú fuiste la causante de que fuera doctora. Fue su cómplice. Fue su cómplice. Ahí está, a ver, por favor, Heréndira. Yo sabía. Tú ya sabes. Héctor Hugos. Faltó Él- que comentara que también tenía un tío pedagogo. Ah. Oh, Eso nada más lo excluyó. Nada más eso lo excluyó, ¿eh? Que no dijo. Fue muy modesta. muchas gracias. Y ahí está su papá. A ver, Sí, unas palabras para su hija, por favor. A ver. Para mí es un placer, ¿verdad? Saber muchas cosas que desconocía. Ay, Me enorgullece. Y la verdad, le doy gracias a Dios por tener unas hijas maravillosas. Dios te bendiga, hija. ay, profe, muchas gracias. Bueno, y como verán, es un esfuerzo familiar, personal, y cuando se quiere se puede, pero todo es una lucha constante, diaria. Definitivamente todo se puede alcanzar siempre y cuando ustedes lo quieran hacer. Y bueno, por mi parte es todo. ¿Alguna otra cosa más que quiera Heréndira, el papá Héctor, Eunice? ¿Algo más que quieran compartir? Yo estoy muy orgullosa de mi hermanita. Pues me da mucho gusto como escucharla y estar como pues en este momento escuchando también las cosas que ella ha pasado. Para mí yo no conocía tanto porque realmente cada quien va generando como sus actividades en el día a día, ¿no? Cuando ya estudié medicina, pues fue un momento en el que también nosotros nos separamos de estar juntas todo el tiempo. Ya, pero me da mucho a ver cómo iba creciendo y poco. Fue encontrando la manera también de seguir como estas opciones que ella tenía de lo que se presentaba, ¿no? Cómo fue encontrando oportunidades para llegar a ello y viendo alternativas también. Y está presente también en algunos días, no creo que era compañía alemán, como también no creo que Heréndira, tienes apagado el micrófono. todo el tiempo tuve apagado el micrófono. No, hasta el final. Sí. Ya ven, nos pasa a todos, no se preocupen. No, agradecemos de antemano, mis compañeros, Eunice, tu hermana Heréndira, igual tu papá, que nuestros alumnos sepan que este ha sido un triunfo compartido. Ya lo dijo el licenciado Fabio, es un esfuerzo de todos y qué bonito, ¿no? Y qué bonito que tu papá, con lágrimas en los ojos y el sentimiento que llegó de tener dos hijas maravillosas y muy profesionistas, estén aportando un granito de arena a muchas personas, ¿no? A muchas personas que lo necesitamos y que se llega. Los felicito de antemano y esto a nombre de la Escuela Preparatoria Oficial número 154, quedamos enormemente agradecidos por esta participación y que se cierre de esta manera, ¿no? Que los alumnos vean que es un trabajo unido, un trabajo familiar y es un esfuerzo de todos, ¿no? Porque la mejor herencia es la educación
de un padre hacia sus hijos. Te agradezco de antemano que no sea la primera y la última vez en tener comunicación. Ya tengo un cómplice, como comentaba hace rato, faltó mencionar módicamente que tenías un tío que era pedagogo, que también ha sido... Ay, creo que se cortó el comentario, pero bueno, muchas gracias chicos, de verdad por haber asistido y por estar como al pendiente de todo esto. Espero que pues los comentarios que se llevan a cabo en toda la charla pues sean como muy buenos para ustedes y que piensen que por cada puerta que se cierra, que a veces pueden ser muchas y puedes tocar 1000 y solo abres una, al final del día esa una va a valer muchísimo la pena, siempre y cuando ustedes no pierdan, pues no se pierdan en estas metas que se vayan poniendo, ¿no? Entonces simplemente puedes caminar por otros senderos, pero si tú tienes muy clara tu meta, vas a llegar. Y de eso se trata, de que ustedes vayan forjándose metas independiente de los caminos que se vayan abriendo para llegar a esas metas y que no pierdan nunca la lucha, el seguir ahí, pese a que se te puedan cerrar 99 puertas y solo abrirse una, que es como algo muy importante. Seguir, siempre seguir. Okay. No, sí. Muchísimas gracias. También agradeciendo a la maestra Rubí Aguilar Mercado, que nos estuvo presente, directora de la Escuela Preparatoria Oficial número 65. Abramos la cámara para sacar la foto del recuerdo. También comentarte, Eunice, que más a ratito vas a estar en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube escolar, el cual también te vamos a compartir para que te veas el trabajo que hoy realizaste con nosotros. Y el agradecimiento que tenemos. Que no sea la primera y última vez, si tú nos permites, tenemos una materia de biología, está un maestro que también es Isaías Espino Barros Vivar, que es químico, biólogo, parasitólogo, que da esa materia y que también puedas apoyar en una clase muestra. De acuerdo, si me lo permiten y me dicen, yo me organizo y así lo hacemos. Con el licenciado Fabio, que me proporcione tu número telefónico para mandarte el reconocimiento, sino el licenciado. De acuerdo, gracias. Sí, saludos a tu papá Hugo, a tu hermana, agradecidos por seguir la transmisión. Qué bonita familia y qué bonito reconocimiento por parte de tu señor padre, que este es un trabajo familiar, ¿no? Todos, la maestra Rubí, el licenciado Fabio, tu servidor, todos los maestros que estamos aquí, también somos parte de la familia, ¿no? Y que nuestros padres nos han impulsado a llegar a donde. Agradezco de antemano un fuerte abrazo, saludos y estamos en comunicación. Maestra Rubí, el licenciado Fabio, hasta luego, pues, y te mando la liga del canal. Gracias, Adiós, gracias a ustedes. Bueno. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego.